¿Cómo está mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más, a otro podcast de Entre las Tropas. Pues la verdad, mi raza, yo quise invitar, como yo se los había mencionado anteriormente, traer a gente que a lo mejor ustedes no conocen, a lo mejor no son artistas, a lo mejor pues no son influencers ni nada, pero hay muchas cosas que están relacionadas tanto a la vida como al ejército, experiencias de cada quien, prácticamente pues cada persona tiene un montón de experiencias y todo el show. Pues en este caso yo quise invitar a un pastor de una iglesia cristiana que para muchos, la verdad, hay muchas dudas, hay muchas cosas que van a querer saber, entonces quédense porque se va a poner bueno. Y pues le doy la bienvenida a Isaac. Preséntate para que la gente te conozca, sepa más o menos qué rollo, quién eres. Muy bien, bueno, pues primero que nada te damos las gracias, sargento, por hacernos la invitación, y sabemos que a través de esta información que vamos a compartir pues será de bendición para muchas personas, que es la intención siempre de nosotros, ser de bendición. Mi nombre es Isaac Zavala, soy pastor actualmente en una iglesia aquí en la ciudad de Los Mochis, y la iglesia se llama Centro Cristiano León de Judá. Y pues aquí estamos a la orden, y pues vamos a charlar un poco aquí a ver qué sale. Pues ahora sí que prácticamente aquí vamos a dejar las redes sociales, ¿va? Para que te vaya a seguir. Como te digo, va a llegar muchas personas que, independientemente del público o de los seguidores que yo ya, la página o el personaje de Sargento 43 ya tiene, de que de ellos, mi canal de YouTube tiene 48,000 seguidores, de ellos mínimo 10 son cristianos, o sus papás son cristianos, o su tío, su abuela. Tú sabes que en el tema del cristianismo, los que son los padres, los abuelos, los tíos, siempre, yo lo voy a decir al léxico, lo que es militar, ¿no? Nos ladillan en el sentido de que te quieren atraer a lo que es al tema cristiano, a la vida cristiana. Entonces te digo, alguien de los que nos van a ver, pues está relacionado, ahora sí que directa o indirectamente, y pues ahora sí que el micrófono es tuyo. Me gustaría que nos platicaras cómo fue tu vida, cómo llegaste cómo fue tu vida, cómo llegaste a ser cristiano y luego cómo llegaste a ser pastor, lo que tú nos quieras compartir para que la gente conozca el tema, y pues ahí cómo se vaya desarrollando lo que es esta plática. Muy bien, pues primero que nada quiero mencionarles que tenemos un proyecto ya en marcha, y próximamente vamos a estar también ahí nosotros abriendo una página para compartir temas interesantes que surgen a veces en la sociedad, que tienen incógnitas acerca de lo que es la religión y cómo se vive. Yo les voy a compartir un poco acerca de mi vida como cristiano, ¿no? Pues yo nací en un ambiente cristiano. Desde que yo nací, mis padres pues ya eran cristianos. Mi mamá tenía 4 años de cristiana cuando yo nací, y mi papá se hizo cristiano en ese tiempo cuando yo nací. Pues yo nací instruido, o yo crecí siendo instruido con valores cristianos. En mi casa siempre se escuchó música de cristiana, siempre me instruyeron a hacer lo bueno, siempre me dijeron que esto era bueno y esto era malo. Me instruyeron todo lo que eran valores cristianos, ¿no? Sin embargo, hubo muchas cosas que pienso yo que viví en la iglesia que me afectaron, como una infancia, por ejemplo, de que nací en un sistema muy conservador en la iglesia. Un sistema muy conservador que te podría decir que yo de niño, por ejemplo, en mi casa no teníamos televisión porque éramos de la religión, no éramos cristianos. No teníamos una televisión, entonces ¿qué pasaba conmigo? Pues yo tenía ganas como niño ver caricaturas, tenía ganas de ver la tele, y lo que hacía es que yo me iba con mi vecina, con mi vecino, a ver televisión, porque en mi casa no la teníamos. Fueron cosas que marcaron mi infancia,
fueron cosas que marcaron mi infancia, como también, por ejemplo, en un día de cumpleaños, un pastel, una fiesta de cumpleaños, nunca lo tuve y mucho menos una piñata. Fue algo bien fuerte, pues, que por pura misericordia de Dios, fíjate, estoy aquí, pero yo pienso que es porque Dios está haciendo, está reformando la iglesia y está trayendo verdaderamente lo que es la verdad en la iglesia. Entonces, fueron muchas cosas. Yo no iba a una fiesta, yo no me paraba en ningún lugar de donde se hicieran fiestas, donde hubiera música del mundo, que no hubiera música cristiana. Le decíamos del mundo la música que no era cristiana o que no daba culto o alabanza a Dios. Y así crecí yo en ese ambiente. Entonces, llego yo a una edad de adolescente y yo no quiero nada que ver con la iglesia. Todo esto es que, por ejemplo, yo igual desde morrillo siempre he tenido contacto, porque donde yo vivía, donde yo vagaba, ¿no? La gente me conoce por vago porque prácticamente yo le he platicado toda mi historia, que yo siempre fui vago y lo que sea, pero donde yo estaba en mi colonia, nosotros en la esquina teníamos una iglesia cristiana, pues. Entonces, igual, como dices tú, a mí me tocó conocer a los hijos de los pastores, que igual, o sea, siempre estaban instruidos de que música cristiana, amigos cristianos, de que esto y lo otro, pero cuando uno está pequeño y está joven, prácticamente uno quiere probar lo que está fuera de. Por eso yo te entiendo ahí cuando dices tú de que ya tú no querías nada con lo relacionado a lo que es a la iglesia, pero sí me contando. Sí, sin embargo, aunque yo no quería en ese momento de la adolescencia, yo quería experimentar lo que nunca había tenido, lo que nunca había podido hacer. Por ejemplo, en una fiesta, bailar, estar con amigos, salir a dar la vuelta. Nunca tuve esa libertad. Y cuando ya fui adolescente, pues me pegaba mis escapadas. A veces me iba. Y no, hombre, cuando llegaban, pues era una cintariza o una buena regañada. Te desafanabas. Sí, una castigada ahí buena. Pero, sin embargo, fíjate, a pesar de que fue muy estricta la enseñanza y muy cerrada a veces la enseñanza que me dieron, me sirvió porque hay un texto de la Biblia que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, aunque fue una manera, a lo mejor se podría decir incorrecta, de aplicarte los valores como un niño. Yo pienso que a un niño no le podemos robar la infancia, las ganas de celebrar un cumpleaños, de tener un regalo en Navidad. Yo recuerdo que llegaba Navidad y todos los niños de los vecinos con su regalo en Navidad, y nosotros, por ser cristianos, no teníamos regalo. Uno de niño, ¿qué va a saber esas cosas? No entiende, uno cuando está morrillo no entiende. No tenía esos alcances, pues. Entonces yo sé que mis padres no lo hacían con una intención de marcar mi vida de la infancia, sino que lo hacían desde un punto de ignorancia, que ahora ellos ya lo entienden. Entonces, todos esos valores me llevaron, aunque yo andaba afuera, a veces me vi involucrado donde había cerca de las drogas, cerca del alcohol, y siempre yo me abstenía de estar o de consumir. ¿Por qué? Por la enseñanza que tenía. Al final de cuentas me sirvió mucho de todas maneras. Lo que pasa es que como que se siembra esa semilla, ¿no? Y te digo porque muchas veces nosotros que estamos cerca de todos los vicios, pero mientras tus padres te inculquen algo bueno, como que te queda esa duda de cuando vas a agarrar lo malo, la piensas por lo que tus padres te estuvieron instruyendo. No lo hagas, o mira, si lo haces te va a pasar esto, te vas a meter en este rollo, te vas a sentir así o así. Entonces ese es el temor que uno tiene al momento de querer entrarle a lo malo, porque sabes que está mal entrar a ese mood, pues. Así es. Al final de cuentas me sirvió mucho de todas maneras, porque
siempre me estuve pendiente de no meterme en cosas que no me iban a beneficiar. Entonces ya llego a una edad donde yo me caso, me casé joven, y ya después de casado, entonces empecé a tener la inquietud de visitar una iglesia. Pero no fue a la iglesia donde iban mis papás, yo fui a otra iglesia de visita. Y empecé a ir de visita, y ahí fue que tuve yo un encuentro personal con Dios. Entonces, el Dios que me habían hablado desde niño, el Dios de la Biblia, yo lo conocía nomás por oídas, pero nunca había tenido una experiencia con Dios. ¿Nos puedes contar un poquito de, o sea, cómo lo sentiste, o sea, cómo sentiste tú de entrar en esa experiencia, pues? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que ahorita toda la gente sabe que hay un Dios, y cree que hay un Dios, pero lo conocemos a Dios de una manera, Pintada. sí, o una manera de que te lo han hablado, de oídas nada más. Sabes que Dios es real, te lo han instruido, pero no lo conoces literalmente. Entonces, hay una parte en la cual nosotros tenemos un encuentro personal con Dios. Por ejemplo, yo lo tuve, ese encuentro personal con Dios. Yo me acuerdo que en ese tiempo me reunía ahí en la colonia donde yo me llevaba con unos amigos y mi hermano. Entonces mi hermano como que se fue enredando en las cosas malas, en el alcohol, y hasta consumiendo drogas. Y entonces eso me hizo a mí recapacitar, y dije, qué feo lo que está viviendo mi hermano ahora, y toda la enseñanza que nos dio nuestro padre desde niño, y como que eso me hizo a mí buscar al Dios real. Yo también tenía una adicción por ejemplo, del cigarro. Y ahí fue donde yo tuve un encuentro, el primer encuentro con Dios, porque yo le dije al Señor, le dije, si tú me quitas este vicio, yo te voy a servir. Y tú sabes, si has oído de alguien, o a lo mejor si tú tuviste también o lo tienes, el cigarro es muy adictivo. Sí, de hecho yo estuve fumando como 7 años, batallé un montón dejarlo. Gracias a Dios, pues yo lo dejé, y hasta ahorita ni de chiste vuelvo a ese vicio. Entonces, yo me fumaba una cajetilla de cigarros diarios. Pues yo también, 1 o 2 fácil me las quemaba. Y yo le dije, ya no quiero. Me sentí oprimido, el pecho siempre tenía como una tos enfadosa ahí. Y yo le dije, si tú eres real, le dije, yo quiero que me quites este vicio. Porque ya había varias veces que yo lo había intentado dejar y no había podido. Es que es bien complicado, te digo, yo como en ese tiempo fui adicto, porque yo era adicto al cigarro. Yo era adicto, si como dices tú, yo me quemaba unas cajas de cigarros diaria o más. Yo igual me sentía como tú. No podía correr ni 5 pasos porque ya sentía que me iba a desmayar. La garganta siempre sentía o sea, siempre sentía el pecho pesado. Y la neta sí es complicado dejarlo. Sí, entonces yo le dije, si tú eres real, quítame este vicio que no lo quiero tener. Y al siguiente día, después de que hice la oración esa, me dio asco el olor al cigarro, ya me daban ganas de vomitar, y yo entendí que había sido la oración que había hecho con Dios. Entonces ya tuve unas experiencias con Dios en oración, cuando pues a mí me enseñaron desde niño a orar. Yo sabía cómo orar, buscar a Dios, pero nunca había tenido la experiencia de sentirlo. Entonces yo en una ocasión estábamos en una confraternidad, se le llama, cuando se reúnen diferentes iglesias a cantar, a adorar a Dios y a escuchar palabra. Yo recuerdo que estaba en el tiempo de la alabanza y estaba muy fuerte la presencia de Dios. Y yo le dije, yo sé que tú eres real, le decía a Dios, pero yo quiero sentirte, quiero tener una experiencia contigo. Si tú me das una experiencia, pues yo voy a servirte, voy a buscarte. Y yo recuerdo que en ese momento estaba el tiempo de la alabanza y alguien estaba ministrando una palabra de parte de Dios ahí. Y yo sentí un fuego en mis manos. Yo tenía mis manos levantadas y sentí un fuego desde un nivel de mis manos hacia arriba.
y eso me hizo, fue algo sobrenatural, pues. Y la mayoría de la gente que estaba en ese lugar estaba llorando, caída, porque estaban sintiendo algo como lo que yo estaba sintiendo. Entonces, y yo le di gracias a Dios por esa experiencia que tuve en ese momento. Entonces, cuando yo estaba muy cansado de darle gracias a Dios, ya quise bajar mis brazos. Y cuando lo quise bajar, sentí electricidad en todo mi cuerpo. Sentí electricidad y Dios me estaba llenando y empecé a derramar mis lágrimas porque es algo, como te dijera, inexplicable. Tratar de explicarlo. Necesitas sentirlo, pues. Sí, necesitas sentirlo para poder decir, es real. Si alguien te lo cuenta, va a decir, no, estás loco. A lo mejor tal vez los que nos miren y nos escuchar hablar de esto, va a decir, está loco este. Y yo también muchas veces lo dije. De hecho, no, es que de hecho, aquí como te dije al principio, va a llegar muchas personas que por morbo, los que ya me ven, pues se van a aventar el podcast y muchos van a pensar eso. Pero igual, podemos aprovechar este momento para que aquí en los mensajes pongan los que han sentido eso y la gente pues que no cree, ¿no? Que se haga ahí, ahora sí que se agarren de las greñas en los comentarios. Sí, lo que pasa es una experiencia muy bonita. Y haz de cuenta que tener una experiencia con lo sobrenatural de Dios es lo que te quita todas las dudas. Por ejemplo, toda la gente que escucha de la religión, que escucha de Dios cuando le hablamos de Jesús, pues surgen muchas incógnitas por lo que se mueve, por las corrientes de información que se mueven en la sociedad, a través de los medios, a través de las redes, y la gente tiene muchas incógnitas acerca de lo que es Dios o una religión, pero en realidad todos van a tener su tiempo. Dice la misma Biblia, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. A lo mejor mis padres a mí me querían tener desde niño y que nunca me hubiera salido y que nunca hubieran dado fuera de las cosas de Dios. Pero no era el tiempo. El tiempo cada quien, Dios lo tiene determinado. A lo mejor tu destino, como dices tú, Dios ya tenía, ¿sabes qué? Necesitas probar esto para que llegue el momento que tú te quieras acercar, pues. ¿Sí me entiendes? Porque ya también entra de que desde morrillo te quieren inculcar una religión, X, ¿no? Te lo inculcan y pues prácticamente te encierras en eso y como dices tú, ya empiezan las creencias de diferente forma de cómo es la religión cristiana, sí, más que nada. En realidad, pues, como dices, a veces te lo inculcan como una cultura. Exactamente. Porque, por ejemplo, los papás o los abuelos de nosotros instruyeron a nuestros padres en la cultura, en la religión que ellos profesaban o en la fe que ellos tenían. Y así se va transmitiendo a través de las generaciones. Pero en realidad nosotros tenemos que conocer a Dios, no porque me digan, no porque me dijeron, sino que uno compruebe realmente quién es Dios. Y a mí fue mi caso, me pasó. Y hubo muchas cosas, por ejemplo, yo soy un pastor joven y a una edad joven pues tuve un llamado para un pastorado y donde yo nací me ha tocado cambiar muchas cosas, cambiarlas porque han estado mal fundadas o mal enseñadas, que hombres de la iglesia que tuvieron unas doctrinas se las enseñaron a nuestros padres y nuestros padres las abrazaron y así mismo nos las inculcaron a nosotros, pero en realidad nunca se dieron la tarea de comprobar de que la doctrina o la enseñanza que estaban aprendiendo era realmente veraz o era realmente lo que Dios estaba enseñando en la Biblia. O sea, lo que te refieres, si era de Dios la enseñanza o del hombre. Ándale. Si había muchas enseñanzas de hombre que se hicieron cultura en los mismos cristianos, que cuando tú llegas, por ejemplo, yo me he encontrado dentro de la religión, cuando ha habido cambios de forma de pensar o de doctrina, se le llama dentro de la iglesia, que
que nos han satanizado, que nos han dicho que somos del diablo, que somos cosas, pero en realidad no tienen los fundamentos bíblicos para decirte lo contrario de lo que uno está creyendo. Entonces es cuando tú te das cuenta. Hay un texto que dice: nada podemos hacer contra la verdad, sino por medio de la verdad. O sea, hay veces que uno adopta una verdad y así la vive, y así la cree, y así la cultiva, y así la hace. Pero cuando no es una verdad de Dios, siempre va a venir la verdad absoluta de Dios a cambiar esa costumbre, o a cambiar ese hábito religioso que venimos desarrollando, porque alguien más nos lo enseñó. Como decías tú, una enseñanza de hombre y no una enseñanza divina, pues, que viene de parte de Dios, respaldada en la Biblia. Sí, era lo que te iba a decir, porque, por ejemplo, hay mucha gente que ha leído la Biblia. En lo particular lo he intentado, nunca la he concluido, pues la verdad nunca la he concluido, pero lo que sí yo tengo muy presente es de que no nada más es leerla, tienes que entenderla también, y cada vez que la lees, el párrafo que leíste te vuelve a decir otra cosa, y entonces es ahí donde pues ya cambia pues la perspectiva también. Sí, lo que pasa es que a veces cada cristiano o cada líder en una iglesia tiene una forma de interpretar la escritura. Esa es la palabra correcta, la interpretación. Le dan diferente interpretación a la escritura. Algunas interpretaciones pueden ser aceptables, a manera de motivación, a manera de simbolismo, pero hay algunas formas de interpretar la escritura que no pueden ser aceptables, como cuando quieres hacer una doctrina pues universal y la enseñas a la gente que viene a ser parte de la congregación, y la impones en ellos y los pones a vivirlas, cuando realmente no es la interpretación correcta que le damos al versículo o al texto. Entonces, para hacer una doctrina tienes que tomar en cuenta mínimo 3 referencias en la Biblia, mínimo 3 referencias que hablen lo mismo, que confirmen lo mismo que tú estás enseñando como doctrina. O sea, en pocas palabras, no debes de actuar rápido, pues. O sea, es un ejemplo, ¿no? De que tú vienes leyendo la Biblia y algún versículo o algo que tú leas te hace emocionante y lo quieras compartir con el fin de inculcarle algo a alguien. O sea, tú te refieres que primero tienes que, momento, primero confírmalo para que lo puedas compartir, porque ya pasa eso, pues ya que empieza la enseñanza del hombre. Sí, pasa que a veces sí te encuentras con enseñanza o con un texto y se te viene una corazonada o una supuesta revelación que tú piensas, pero si no te lo respalda la Biblia por 2 o 3 testigos, esa forma de interpretar la escritura pues va a ser inválida, pues, porque es la regla. Dice que todo debe constar en boca de 2 o 3 testigos para que tenga validez y para que tú puedas enseñar como doctrina esa parte. Y hay, por ejemplo, hay muchas cosas, la verdad, hay muchas cosas dentro de las iglesias y las congregaciones que se enseñan y que se enseñaron como verdades, y algunos las siguen viviendo, las siguen cultivando, y adoptaron culturas de Israel. Porque de las antiguas, pues. Sí, de culturas antiguas que tenían ellos, las adoptaron a este tiempo, cuando hay muchas cosas que no son para nosotros, que se escribieron para aquellos tiempos y para ellos, y no para estos tiempos ni para nosotros como pueblo gentil, se le llama a nosotros, a los que no pertenecemos a la nación de Israel. Sí, y por ejemplo, ahorita que mencionas eso, un ejemplo, ¿no? La forma de vestir. A lo que uno como persona que ha conocido la gente que es religiosa, no vamos a llamarlo así. O sea, religiosa me refiero que tenga alguna religión de cristiano o lo que sea, ¿no? La forma de vestir, que las mujeres que con falda, blusas a lo mejor que no muestran nada. Por ejemplo, como dices tú, traes algo desde hace años. Ahorita en la actualidad, ¿cuándo tú te imaginabas ver a alguien salir una ropa rara o sea, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, hay muchos cantantes que utilizan ropa, unos zapatotes y cosas así, que ahorita en la actualidad es moda.
Y todos quieren traer esa moda, pues, que antes lo miraban en las películas futuristas y se miraba feo, pero ahorita en la actualidad es una moda. Y entonces a lo que tú te refieres, pues no puedes traer, o sea, seguir algo desde hace, no sé llamarlo así, hace 100 años o 200 años, quererlo traer ahorita en la actualidad. Entonces yo pienso que ahí también ha cambiado un poquito lo que es ese tema del cristianismo. Sí, por ejemplo, dentro del cristianismo, el tema del atavío. ¿Qué es el atavío? El atavío es la forma de vestir. Ah, ok. Entonces, es un tema muy polémico en algunas iglesias, porque quieren hacer como un modelo de forma de vestir. Como uniformarlos, pues. Sí, así, como si dijera, todos. por ejemplo, conozco iglesias, incluso de la iglesia en la que nosotros estamos, se sigue llevando esa cultura que les inculcaron. Y así lo abrazaron y lo adoptaron. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a la iglesia y Dios hace, porque toda la gente que se acerca a la iglesia es porque tiene necesidad de sentir a Dios, se siente vacío, se siente solo, o tiene necesidad de un milagro, de que Dios haga algo en su vida, en su familia, en él mismo. Viene y recibe una respuesta de parte de Dios a través de la oración. Esa persona se convierte a Dios donde recibió el milagro, en la iglesia. Entonces, esa persona cuando viene a Dios, viene abierta a recibir todo lo que le enseñemos nosotros como líderes. Yo le decía una vez a unos hermanos cuando estábamos enseñando, le decíamos, los culpables de los errores que cometemos en la iglesia somos nosotros, los líderes, pero también somos la solución. Somos los culpables cuando enseñamos mal, pero somos la solución al corregir las malas enseñanzas que damos a veces. Entonces, la gente, lo que tú le enseñas en la iglesia cuando viene, ellos lo van a abrazar, lo van a llevar a cabo, lo van a cultivar, porque van a estar agradecidos con Dios por lo que ha hecho en su vida. Se convierten en una esponja, pues sí, todo absorben. Y lo llevas a cultivarlo. Entonces, cuando uno como líder enseña de esa manera, les impone y los hace cerrados. Si alguien viene y te dice otra cosa, ten cuidado porque eso no es de Dios. Lo que aquí te estamos enseñando, eso es. Y les tratamos de enseñar o comprobar con la Biblia de que lo que le estamos diciendo así es. Pero a veces estamos dando, como te decía, estamos trayendo cultura, estamos usando la Biblia, pero para traer culturas que no corresponden a este tiempo, a las generaciones de este tiempo. Como por ejemplo, tú ves en el atavío a mujeres, en el caso de las mujeres, que es más evidente, que a lo mejor te ha tocado ver mujeres con un tapado en la cabeza que se le llama cubierta. Ajá. O le ha tocado verla sola. Normalmente la que trae cubierta trae falda también, nunca la vas a ver con pantalón. Y les enseñan a ella que ese es una forma de vestir que Dios acepta. O la forma santa de vestir. Pero la Biblia, en realidad, cualquiera que nos esté escuchando de las personas, incluso pastores que tienen, si nos alcanzan a escuchar hasta aquí, no me van a poder comprobar de que hay un modelo a seguir de forma de vestir con la Biblia, que lo puedes aplicar a este tiempo. Entonces, se han enseñado muchos dogmas religiosos, se le llaman. Los dogmas son las enseñanzas de hombres. Sí, era lo que llegamos. Entonces, en pocas palabras, en realidad lo que un pastor debe de estar bien interiorizado en lo que está enseñando para que sea correcto. Pues pocas palabras, porque para la gente, las personas a lo mejor piensan que es gente que no sabe, pues. Pero pues yo me imagino para llegar a donde tú estás, pues ya debiste haber estudiado bien y todo eso para poder no caer en el error del hombre, pues. Así es. Mire, cuando nosotros enseñamos yo una recomendación que les doy a cristianos que nos escuchan, que son líderes y que son parte de un liderazgo en la iglesia, un ministerio pastoral o ministros que enseñen la palabra y las doctrinas de Dios,
que no enseñen a las personas a ser cerrados, porque me ha tocado vivirlo, experimentarlo, en la iglesia donde yo nací, con mis padres, de los que les enseñaron a ellos, los enseñaron a que si alguien viene y les hablaba algo distinto a lo que ya les estaban enseñando ahí, no era de Dios. Y los enseñaron a cerrarse y a no recibir conocimiento diferente al que estaban recibiendo. Entonces, cuando venía alguien con una enseñanza distinta, aunque les comprobaran con la Biblia, no lo aceptaban. Les comprobaban que estaban mal lo que estaban haciendo, no lo aceptaban porque se les hizo una cultura y les dijeron, no lo hagas porque eso no es de Dios. Está mal lo que vas a hacer. Lo cierran. Entonces, lo cierran al conocimiento, porque siempre Dios va a estar revelando la verdad, y la verdad siempre va a llegar a mover lo que estamos viviendo en una verdad mal fundada. Lo va a cambiar. Por ejemplo, en el caso de la ropa, la Biblia nunca habla de un modelo, sí habla de reglas, como el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas, y habla, el apóstol Pablo dice que debemos de vestir con decoro, con pudor y modestia. Y esas tres cosas son las reglas que debemos respetar al vestirnos nosotros como cristianos. Y fíjate que sí tienes razón, y es muy importante porque, o sea, más que nada vamos del lado de lo que es la mujer, y esto también entra un poco lo del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú utilizas la ropa, ¿cómo se le podría decir, no? Que sea ropa con a lo mejor un escote o cosas muy pegadas. Sí, por ejemplo, te voy a explicar esos 3 puntos para que me entiendas cómo debe de ser un atavío cristiano. Sí. Por ejemplo, el decoro viene siendo de acuerdo a la ocasión. Okay. Por ejemplo, si tú te vas a casar y eres el novio y tu esposa va a ser la novia ahí, ¿cuál es el decoro que deben llevar de atavío? Un decoro de novios. Como es usual, o la cultura aquí nosotros en México es que sí, bien trajeadito el hombre y la mujer con su vestido blanco. ¿Sí o no? Entonces ese es el decoro. Si tú vas a la playa, no vas a ir con zapatos de vestir, ni vas a ir con mangas largas o vas a ir formal, sino que vas a ir de una manera que estés cómodo, de acuerdo al lugar donde estés, es la forma que vas a vestir, pero sin dejar por fuera el pudor y la modestia. ¿Cuál es el pudor? El pudor es la vergüenza con la que vestimos. ¿Hasta dónde es prudente usar una prenda en nuestro cuerpo? ¿Hasta dónde es prudente? ¿Hasta dónde es provocativo? ¿Hasta dónde no está bien vestir con vergüenza? Por ejemplo, una mujer, ella sabe al vestirse hasta dónde es prudente vestir de una manera. Y nosotros como hombres también igual. Sí, exactamente, porque para no centralizarnos directamente en la mujer, porque el hombre ahorita en la actualidad también utiliza la forma de vestir, así como dices tú, pues a que no es prudente, que se ve mal. Yo pienso, hay veces, cada quien su punto de vista, pero hay veces que no es correcto, hay lugares, como dices tú, que no es correcto de utilizar ese tipo de prendas, porque ya entra, ahora sí que ya entra uno, no sé si se le puede decir si sea el pudor, o sea, de que uno ya ande ahí queriendo ver qué rollo, pues, ¿sí entiendes? Y pues, por ejemplo, el decoro, sin dejar por fuera el pudor y la modestia, es la capacidad con la que vestimos. Por ejemplo, nosotros en la iglesia enseñamos, por ejemplo, cualquiera puede usar una prenda de marca. No es malo usar ropa de marca, pero es malo cuando tú dejas de suplir una necesidad en tu casa por tener una prenda cara. O sea, la modestia es vestir de acuerdo a tu capacidad. Si tienes la capacidad de vestir las ropas más caras que hay, pues vístelas. Y eso no nada más para los cristianos, sí. Eso es para cualquier nivel ahora sí que en cualquier nivel de vida. Si tú vives en un nivel bajo, como dices tú, no es necesario que tú seas cristiano, pues, para decir eso, sino que, como dices tú, si no tienes, no lo uses. ¿Por qué? Porque si tienes esa responsabilidad de tu familia, pues yo pienso, te digo,
que también, o sea, ellos comen y tú vengas y con una ropa cara, pues no se debe de hacer así, pues. Sí, pues, y esas son las 3 reglas que se usan en el atavío. Pero en realidad no hay un modelo, pues, que te digan que tiene que ser falda la mujer y no pantalón, y el hombre pantalón, porque cuando se escribieron la Biblia, ni siquiera donde se escribió tenían la cultura del pantalón, no existía el pantalón, hermano. Es que todo se va viniendo a las modas, pues, a como va estando ¿cómo se le puede decir? El mundo en el presente, hay formas de vestir. Por eso te comentaba, ahorita en la actualidad se utilizan prendas que uno las miraba en la televisión y se miraba como futurista, como prendas futuristas, y ahorita en la actualidad ya es moda y los artistas, más que nada los cantantes, lo ponen de moda, y ya la gente de la clase media, baja o alta, pues ya lo quiere empezar a utilizar. Entonces la forma de vestir que se llevaba en esos tiempos en el cristianismo o las religiones, pues no las puedes traer ahorita en la actualidad, y entonces es donde ya entra la modestia, como dice vestir. La cultura, donde entra la cultura, porque, por ejemplo, en Escocia los hombres usan falda. Sí, y aquí en México esos que usan falda, pues volada se van por otro lado. Sí, entonces todo tiene que ver con cultura, pues. Entonces igual podemos vestir ropa a lo mejor de moda, pero hay prendas de moda que no son decorosas, o que debe tomar en cuenta el pudor, porque si tú tomas en cuenta esos 3 puntos, pudor, modestia y el decoro, vas a estar bien donde quiera que vayas. Incluso si vas a un trabajo, tienes que ir de la manera adecuada. Presentable, sí. Presentable, o si vas a hacer algún evento, lo que sea, tienes que ir de acuerdo a la ocasión para que sea de una manera aceptable tu forma de vestir. Fíjate que por ahí hice unas historias en Instagram. Vamos a entrar a las preguntas. Muy bien. Porque parece que no, pero ya nos aventamos como 40 minutos. No se siente el tiempo. No se siente el tiempo. Cuando algo es interesante, no se siente el tiempo, la verdad. Déjame nada más. A ver si ya lo puedo. Déjame, para toda la gente que nos está viendo, para que esté al pendiente, raza, ¿no? Para que esté al pendiente cuando les subo la historia y quieran interactuar, pues ya se la saben ahí en las preguntas. Y pues vamos a empezar por la de... Es que hay un elemento, mira, se llama Uri López 377, dice, soy guardia nacional y soy cristiano, dice. Le podría preguntar qué piensa de que le quiten la vida a un delincuente, pues, o sea, ¿cómo entra eso en el tema cristiano? Pues la verdad es un tema muy delicado, ¿no? Bíblicamente, o un cristiano o ninguna persona, ningún individuo tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ahí tiene que ver mucho la conciencia de la persona. Por ejemplo, yo entiendo que un militar, su trabajo es enfrentar a los criminales, enfrentar a diferentes tipos de personas que dan problemas en la sociedad. A los chicos malos, pues. Sí, a los chicos malos de la sociedad. Y sabemos, y yo creo que tienen reglas, ¿no? Y sabemos que deben de tener reglas en los cuales ellos, hasta cierto punto, si su vida o su vida está en peligro, hasta cierto punto ellos pueden limitarse de no dispararle a una persona, aunque sea un criminal, sea lo que sea, sino tratar de preservarle la vida hasta que pues de plano ya digas tú, ya estaba en riesgo mi vida y pues tuve que defenderme. Ya, por ejemplo, ya depende mucho de la conciencia que hayas tenido o de la escena que hayas vivido en el momento, porque al final de cuentas es un trabajo y una responsabilidad que tú tienes, aunque mi recomendación como pastor sería para una persona que es cristiana, pues que tuviera otro tipo de empleo, donde no se viera la necesidad de quitarle la vida a una persona, porque
nosotros estamos profesando una fe donde estamos salvando vidas, no quitándolas. no quitando vidas. Entonces, yo respeto, ¿no?, el trabajo de cada persona. Incluso debe de haber muchos militares que son cristianos y que a lo mejor tienen un punto de vista personal acerca de las cosas, y es respetable, ¿no? Y como también son cosas en las cuales, como te digo, entra ya la conciencia, pues, porque pudieras tú a lo mejor decir, tenías la oportunidad de preservarle la vida o de controlar la situación, o tal vez sentiste que se iba a salir de control la situación y tuviste que actuar, es tu deber. Pero pues en mi caso, yo como cristiano no le recomendaría a un cristiano que estuviera en un tipo de trabajo de eso, sino que buscara otro lugar para poder profesar la fe que tenemos con toda libertad. Mira, ahora sí que aquí entra, gente, para la racita que ha llegado a este punto del video, aquí entra qué tiene que ver el cristianismo con las Fuerzas Armadas, ¿no? En lo personal, vamos a hablar un poquito, para que alguien le pueda quitar la vida, o sea, un militar le pueda quitar a alguien, es cuando entra la legítima defensa de que yo como militar, mi vida esté en peligro ante el agresor, ¿no? Ahí es cuando uno ya no hay necesidad de recibir ninguna orden para poder accionar. Cuando tú ya sientas que tu vida está en peligro, uno pues ya tiene que accionar. Pero aquí también entran muchas recomendaciones y les voy a contar una experiencia así para que no se me vayan a ir. Las recomendaciones de que las Fuerzas Armadas no necesariamente se centran en el servicio de las armas. ¿Cuáles son el servicio de las armas? La infantería, la caballería, la artillería, los blindados y zapadores. No se centra nada más en eso. Dentro de las Fuerzas Armadas también existen muchos servicios que están aparte de las operaciones, ¿no? Pero les voy a decir algo, muchas veces, y yo lo veo así, ¿no?, de que si tú eres alguien entregado a Dios, Dios siempre te va a librar de una situación que tu vida corra peligro. Otra cosa, yo en mis tiempos, en un CAR, yo tuve un comandante de unidad, un coronel, que él era pastor, él era cristiano, un coronel de infantería. La gente que nos ve, el personal que llega aquí o los que ya nos siguen, que son militares en el activo, retirados, desertores, lo que sean, ese elemento, un coronel, era táctico, no era diplomado. Entonces él siempre anduvo en operativos. La verdad, ¿cómo lo alcanzó Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que por medio de él, teniendo a más de 600 hombres a su mando, nosotros en un adiestramiento que tuvimos a nivel unidad, y esto es algo que dentro de las Fuerzas Armadas, y lo digo con todo respeto y el reglamento lo dice, es algo que no es permitido que se hagan cultos o reuniones religiosas dentro de una institución, ¿no? Pero él, por su grado, por ser comandante y por tener una antigüedad, porque era una persona con más de 30 años de servicio, prácticamente a él le dieron ese como se le podría decir, como que se hicieron a la vista gorda en el lugar donde estábamos nosotros, porque el comandante de ese centro donde estábamos tenía conocimiento de lo que el coronel hacía, pero pues eran antiguos, pues eran antigüedades, se conocían ellos de hace mucho tiempo. Y créanme, gente, que hay mucho personal, compañeros que desgraciadamente se involucran en muchas cosas, no tanto que se involucren con los chicos malos, sino que se involucran y caen en el tema de consumir sustancias que no son bien para nadie. Entonces, mi coronel, te platico, él evangelizaba, él oraba, él les decía, ¿sabes qué? Acércate, tienes problemas con droga, en igual de actuar como un comandante, ¿sabes qué? Dale un antidoping, si sale positivo, si entralo, dale un consejo de honor y dale su baja, ¿no? Él al contrario, ¿sabes qué? Oraba por él, con la finalidad de que pues lo alcanzara Dios y dejara de buena manera lo que son los vicios. Entonces, la verdad, yo pienso que sí es importante que debe de haber pues alguien cristiano en cualquier parte, ahora sí que donde esté en la sierra ya refundido,
alguien, porque mis compañeros, siempre está alguien que tiene depresión, alguien que pues que tiene problemas de dinero, que tiene problemas con su esposa, con sus hijos, siempre tenemos problemas. Yo creo que tener a una persona cristiana que nos apoye moralmente es muy, muy importante. Y en este sentido a la pregunta, porque todo va relacionado a la pregunta de este guardia nacional, pues hermano, si no quieres andar con los chicos malos, pues reclasifícate un servicio. Hay servicios desde cocinero, que estés administrativo, o sea, hay muchos servicios que te alejan un 80% de las operaciones, ¿sí me entiendes? Y pues aguanta, aquí tengo más preguntas, vamos a ver. Te hago la de la laica. ¿Quieres contestar esa? A ver. Pues sí. Dice, a ver, déjame ver quién la, tiene un nombre bien raro, Guerari Lam, dice, ha de ser de otro país, yo creo ese güey. Dice este elemento, ¿por qué se instruyen doctrinas religiosas en instituciones federales laicas? ¿Qué puedes decir a esa pregunta? Pues yo no sé si se esté refiriendo a instituciones federales, por ejemplo, al ejército o al gobierno, pues no sé si esté refiriendo a ese tipo de instituciones, pero a lo que puedo entender, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando una persona de la iglesia que pertenece a un liderazgo en la iglesia sin tener alguna preparación, a lo mejor una licenciatura en teología, por ejemplo, que te da el amplio conocimiento de interpretar las escrituras o de una manera correcta o más apegada a lo que Dios está transmitiendo a través de la escritura a la sociedad y a la humanidad durante todos los tiempos. Entonces, pienso que el no tener el conocimiento o la preparación ha sido la causa de muchos problemas dentro del cristianismo, de donde han surgido los dogmas religiosos, como te comentaba al principio, donde han surgido enseñanzas mal fundamentadas o que se hicieron desde un punto de vista personal, cuando la Biblia tiene sus reglas de interpretación. No podemos interpretarla de una manera personal o tener una interpretación personal y así transmitirla a la gente, porque al final de cuentas puede funcionarte y puede ayudar a la gente, pero al final de cuentas si es algo que no está bien fundamentado, lo van a cambiar. Y cuando vengan los cambios van a surgir los problemas, las divisiones entre las iglesias. Por eso es importante que cada líder en las iglesias se prepare y tenga la preparación para poder ejercer una función dentro de la iglesia, que más que nada que sería en la enseñanza y en la doctrina de la palabra de Dios. Ok, ahí te va la otra. Yo creo que con esta vamos a concluir, porque esta sí va a estar medio larga. Por ejemplo, dice Beta Emiliano, pues va junto y dice, son dos preguntas las que hace, te voy a leer las dos. Dice, soy cristiano, dice, y a mi familia no le agrada la idea de ser militar, ¿qué les puedo decir? Y también eso es relacionado a la misma pregunta, también pregunta, ¿cómo le explico a mis padres que la profesión de soldado es bien vista en la Biblia? O sea, ¿cómo les puede decir él, convencerlos pues que lo dejen ser militar? Es que probablemente se lo dicen por lo que comentábamos hace un momento, en que a veces te ves en la necesidad de atentar contra la vida de otras personas. Entonces, el profesar la fe cristiana, nosotros estamos hablando de salvar vidas y no de quitar vidas, como comentábamos hace un momento. Entonces es difícil poder recomendar a una persona que se encuentra en el hecho cristiano, en la familia cristiana. En el hecho cristiano, de
decirle con libertad, no, pues no pasa nada, esté ahí, aunque es el deber de, si te ofrece a alguien, pues lo matas o no, pero también está la otra parte, como dices tú, no solamente está donde las funciones de donde están con las armas, sino que hay muchas funciones, hay enfermeros dentro del ejército, hay cocineros, como comentabas, hay puestos administrativos y infinidades de cosas que hay, de funciones que hay por hacer dentro de una institución militar. Pues mira, yo te voy a decir algo relacionado a esto. Y eso me pasó a mí cuando yo quise causar alta, ¿no? Desgraciadamente el ejército o el tema militar anteriormente siempre ha sido algo que nadie sabe hasta que estás dentro o conociste o conoces al amigo de un amigo que es soldado y medio te platica las cosas. Entonces la perspectiva que tienen la mayoría es de que voy a ser soldado. Vas a ir a combatir la delincuencia, vas a andar ahí tirando con plomo, armas, tirando balazos. Eso es lo que mucha gente tiene, esa perspectiva de las Fuerzas Armadas, de que vas a andar en combate siempre, siempre, y que vas a perder la vida prácticamente, porque a mí me lo dijeron, no te metas porque es peligroso. Y eso es porque la gente desconoce del tema, no saben qué es, y prácticamente esto ha sido la función tanto del contenido que yo he creado. Mi contenido no es tirarle calabaza a las Fuerzas Armadas, que para hacerlo hay muchos temas que yo puedo hablar, pero no hay necesidad de hablar mal de alguien que te da de comer, ¿no? Entonces, mucha gente tiene la perspectiva de ejército, ya ir a combate, y no es así. Y tal vez porque sí tiene a veces esa perspectiva porque no ves lo interno, pues. Exactamente, nada más ves lo que sale en las noticias, que por ejemplo ahorita en la actualidad que en Tijuana ya hay esto y ya mandaron a 500 soldados. Ay, ya van los soldados, van a ir a ponerse, a jalarse las greñas con los chicos malos. Gente, créanme que dentro del instituto, ya sea ejército, ya sea marina, ya sea Guardia Nacional, el personal que es operativo es solo un brazo de las instituciones. Hay muchas oportunidades desde el nivel médico, como lo mencionabas, del nivel de la enfermería también, dentistas, hay veterinarios, hay maestros que enseñan, hasta licenciados tienen, ¿no? Hay licenciados en derecho, créanme que los oficios que menos piensen existen dentro del ejército. O sea, no hay necesidad. Por ejemplo, este elemento que quiere pertenecer a las Fuerzas Armadas, ya depende de él también la perspectiva que tenga y a lo que quiera hacer, porque a lo mejor es que yo quiero andar arriba de una patrulla patrullando y andar en operativos. O sea, ahí también ya entra la forma de pensar de lo que es lo que le inculcaron de ser cristiano y andar en operativos. O si quieres servir a tu país, no hay necesidad de que te subas a una patrulla o a una camioneta del ejército y andar en operaciones. ¿Quieres servir a tu país? Puedes servirlo dentro del ejército. Hay muchas formas. Sí, de hecho, cuando estaba en la prepa, había muchos compañeros que comentaban de entrar a ser soldados, a estar en una institución del ejército o marinos. Entonces, marinos o militares, no sé cómo llamarlo, pero que pensando en entrar, estaban pensando en armas. Siempre como el alucín de decir traigo un arma o disparar arma. Eso sí, toda persona que entre en las Fuerzas Armadas va a tener un adiestramiento con armas, porque eso es la razón de ser de un ejército. Pero no quiere decir que siempre vas a andar utilizándola, pues. Uh-huh. A eso iba, pues que muchos, como a lo mejor sería el caso de esta persona que está haciendo la pregunta, de que a lo mejor tiene la idea o a lo mejor ya está trabajando en el ejército, que de estar en esa parte de armas, cuando hay muchos más oficios, como estabas comentando, en los cuales se puede también él procurar llevarlo dentro del ejército, desempeñar dentro del ejército. Y es lo más recomendable como cristiano, tener mejor un oficio donde no atentes contra la vida de una persona. Así es.
Pues yo creo que ya casi nos aventamos la hora. Yo creo que va a estar bueno que nos aventáramos un segundo capítulo y que la raza ponga en los comentarios si nos aventamos un segundo capítulo, porque creo que nos faltaron muchas cosas. Estaría bien ahí que pregunten, ¿verdad? Que preguntas acerca de dudas que tengan respecto a las cosas de Dios, de la religión. Y con mucho gusto, pues aquí le damos una opinión y les comentamos ahí acerca de sus preguntas y sus incógnitas. Pues ya están, mi gente. Ahora sí que prácticamente ya cuestión de que ustedes digan si nos aventamos una segunda parte, igual para que participen en las preguntas que le hagamos a los invitados y más que nada para aclarar sus dudas, porque la verdad sí hay muchas dudas en el tema de ser cristiano y en el tema militar, que a mi poca experiencia se las he medio aclarado a la gente, porque en realidad yo entré, ejército, yo no sabía qué funciones se hacían, qué diferentes funciones, como ya lo comentamos ahí dentro del ejército. Y pues yo creo que sí va a quedar pendiente otro capítulo. Y pues ahora sí, gente, los que llegaron hasta aquí, pues gracias, dejen su like, suscríbanse. Aquí van a estar las redes sociales de Isaac para los que quieran seguir su página y todo. Y pues sin nada más que sí, yo soy el Sargento 43, por aquel lado está Pastor Isaac Zavala, y ahí vamos a estar compartiendo las redes sociales ahí también y el nombre de la página para que nos visiten. Y sale receta, entonces nos vemos en el siguiente capítulo. Vámonos.